Bienvenidos a Verde el Monje, un lugar que siempre evoca inspiración y motivación, o también es un lugar para compartir cosas dignas de reflexionar en esta vida a través de historias que he sido y compartiré ahora. Únase a mí en mi viaje de hoy. Al pie de la maravillosa montaña, se encuentra un pequeño pueblo enclavado entre campos verdes. Este es un lugar donde la vida transcurre pacíficamente como un arroyo fresco que serpentea entre vastos campos de arroz. Sin embargo, detrás de esa apariencia pacífica se esconden dos vidas diferentes, mostradas a través de dos personajes: Ramos, un caballo fuerte, y Coutinho, un asno diligente. Ramos trabaja en una finca grande y ocupada, donde a menudo tiene que labrar la tierra en grandes campos. El trabajo aquí requiere fuerza y agilidad, que Ramos tiene de sobra. A menudo camina por los campos, con la melena ondeando al viento y los ojos llenos de orgullo por su resistencia. La finca de Ramos siempre es ruidosa, sin un minuto de descanso. Las risas de los agricultores y el sonido incesante de la maquinaria de arado llenan este lugar de energía y emoción. Por el contrario, Coutinho trabaja en una finca más pequeña y tranquila. Aunque no es tan ágil como Ramos, Coutinho es conocido por su paciencia y meticulosidad en su trabajo. Es trabajador y nunca se queja de lo que tiene que hacer. La finca de Coutinho está situada en medio de un pequeño valle, alejada del bullicio del mundo exterior. Aquí, Coutinho puede escuchar el gorgoteo del arroyo y el canto de los pájaros todas las mañanas. El día a día de Coutinho comienza cuidando los huertos, meticuloso con cada brizna de hierba, cada flor, tal como él vive su vida, con sencillez y esmero. Esas dos vidas, aunque algo diferentes, aún mantienen una estrecha conexión. Aunque trabajan en lugares diferentes, cada fin de semana Ramos y Coutinho se encuentran en la colina más alta. Desde allí pueden disfrutar de vistas panorámicas de la vasta tierra, pero, sobre todo, es donde comparten sus historias. La historia de Ramos y Coutinho apenas comienza, y las diferencias en sus entornos y personalidades formarán la base de los extraordinarios acontecimientos que están por venir. Cada personaje tiene un viaje único. A través de sus encuentros en esa colina, sus vidas cambiarán gradualmente de maneras inesperadas. Coutinho, el burro leal y trabajador, llevaba una vida responsable en la finca de Don Colando. Esta finca está situada en un valle tranquilo, donde cada día el sol ilumina los verdes huertos y los vastos campos de arroz. Aunque no es un lugar grande ni destacado como las fincas de los alrededores, para Coutinho es un verdadero hogar, donde se siente tranquilo y acogido. Don Colando, el jefe de la finca, es un hombre estricto pero justo. Era viejo, su rostro tenía muchas huellas del tiempo, pero sus ojos aún brillaban con dureza y determinación. Don Colando siempre creyó en el valor del trabajo y la dedicación. Tiene sus propios principios y nunca acepta la pereza o la irresponsabilidad de nadie que trabaje para él. Por eso, al ver el trabajo y la dedicación de Coutinho, Don Colando siempre le muestra respeto y aprecio. A sus ojos, Coutinho es un empleado ejemplar que nunca se queja por muy difícil que sea el trabajo. La vida de Coutinho en esta finca es bastante estable. Todos los días se levanta muy temprano, antes de que salga el sol, y comienza su trabajo revisando los lechos de hortalizas, cuidando el ganado y ayudando a otros trabajadores de la finca. Las fuertes piernas de Coutinho han dejado su huella en cada rincón de la finca. Desde el área de cultivo hasta los caminos que suben las colinas, donde a menudo tira de carros que transportan mercancías desde los campos hasta el almacén. Cada vez que Don Colando necesitaba una tarea importante, no dudaba en encomendársela a Coutinho, porque sabía que este burro siempre cumpliría el trabajo con absoluta dedicación y precisión. Coutinho no solo trabaja duro,
sino que también tiene un raro sentido de lealtad. Siempre valora las palabras de don Colando, siempre completa todas las tareas asignadas sin dudar ni mostrar signos de fatiga. Para Coutinho la fidelidad no es solo una responsabilidad, sino también un orgullo. Sabe que esta granja no es suya, pero cada día que pasa la va viendo como una parte indispensable de su vida. Cada campo, cada rincón escondido de la finca, Coutinho se los sabía de memoria, y los amaba tanto como a él mismo. Don Colando, aunque estricto, tiene compasión por la gente y es agradecido con quienes trabajan con diligencia. A menudo le decía a Coutinho y a otros trabajadores que quienes trabajaran duro y lealmente, cuando envejecieran, tendrían un lugar donde quedarse en esta finca, sin tener que preocuparse por su vida futura. Esa promesa no es solo una motivación para los trabajadores, sino también un gran estímulo espiritual para Coutinho. Sabía que, por difícil y desafiante que fuera la vida, don Colando siempre sería un hombre de promesas y tendría un lugar seguro donde descansar cuando llegara la vejez. La estabilidad de Coutinho en la vida no solo proviene del trabajo, sino también de la fe en el futuro. No soñaba mucho con aventuras o una vida lujosa. Para Coutinho, tener un lugar de trabajo estable, un buen jefe y seguridad para el futuro cuando sea mayor es más valioso que cualquier otra cosa. Cada vez que veía a don Colando revisando los lechos de verduras, Coutinho se sentía aliviado. Sabía que, mientras continuara trabajando duro y siendo leal, su vida siempre sería tranquila y pacífica. Coutinho a veces se siente agradecido de que la vida lo haya traído a esta finca. No todos los burros tienen la suerte de tener un buen lugar de trabajo y un jefe justo como don Colando. Entiende que la vida no siempre es fácil, pero cada día de trabajo valora más lo que tiene. En cada paso que da Coutinho, hay paz y una firme creencia en un futuro mejor. Todas las tardes, cuando el sol desaparece detrás de las montañas lejanas, Coutinho suele sentarse en la cima de una pequeña colina cerca de la finca, desde donde puede admirar todo el tranquilo paisaje del valle. Desde aquí, podía ver exuberantes lechos de vegetales verdes, rebaños de ganado pastando tranquilamente y la figura familiar de don Colando parado allí observando el trabajo. Este momento siempre le da a Coutinho una sensación de serenidad y plenitud. Aunque su vida no es tan emocionante ni tan aventurera como la de Ramos. Para Coutinho, esta vida es todo lo que necesita. Sin embargo, en el fondo, Coutinho todavía no puede evitar momentos de preguntarse sobre el futuro. Sabe que la vida siempre está cambiando y nadie puede garantizar que las cosas siempre serán estables. Pero cree en la honestidad de don Colando y, lo que es más importante, cree en sí mismo, en su capacidad para trabajar duro y ser inquebrantablemente leal. Coutinho sabe que, no importa lo que le depare la vida, lo superará todo con estas cualidades, y así, la vida de Coutinho continuó con estabilidad y paz. Pero la vida a veces da giros inesperados, y aunque Coutinho no puede predecir el futuro, todavía está mentalmente preparado para afrontar los cambios. La vida de Ramos parece haber dado un giro que este fuerte caballo no esperaba. Después de muchos años de arduo trabajo en la gran finca, Ramos fue despedido. El motivo que dio la finca fue un cambio de dirección y una reorganización de la plantilla, pero para Ramos fue nada menos que una traición. Tantos años de dedicación, tantas veces cargó con las tareas más pesadas, solo para recibir un final tan frío. Cuando la puerta de la granja se cerró detrás de él, Ramos no solo perdió su trabajo, sino también su sentido de autoestima y orgullo. Encontrar un nuevo trabajo para Ramos no fue fácil. Era un caballo inteligente, rápido y experimentado, pero parecía que dondequiera que fuera,
Ramos no podría mantener el trabajo por mucho tiempo. En parte por su personalidad independiente, en parte porque Ramos no puede adaptarse a trabajos que requieran seguir reglas rígidas. En una granja, se le consideraba demasiado fastidioso; en otros lugares, la gente dice que Ramos no tiene suficiente paciencia. Cada vez que esperaba haber encontrado un lugar adecuado, el trabajo terminaba rápidamente, dejando a Ramos sintiéndose decepcionado y abandonado. Los días de paro hicieron que Ramos se cansara poco a poco. Cada mañana, cuando se despierta, ya no tiene ganas de salir a trabajar como antes, sino que da pasos lentos y pesados. La mente de Ramos se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no podía mantener un trabajo estable? ¿Por qué todas las puertas parecen estar cerradas frente a él? Poco a poco la confianza de Ramos se fue erosionando. Comenzó a dudar de su propio valor, preguntándose si ya no era digno de una vida laboral. Cuando se siente más estancado, Ramos suele recurrir a Coutinho, el único amigo en el que puede confiar. En la cima de una colina familiar, donde los dos se reunían a menudo los fines de semana, Ramos le confió sus sentimientos. Mientras el viento soplaba suavemente entre los verdes campos y el sol desaparecía poco a poco detrás de las montañas, Ramos compartió con Coutinho sus fracasos, las veces que fue rechazado y la creciente inseguridad en su corazón. «Ya nadie me necesita, Coutinho», dijo Ramos, con sus ojos tristes mirando sus fuertes piernas. «He intentado trabajar en muchos lugares, pero en todos lados la gente dice que no soy el adecuado. Solía pensar que podía hacer cualquier cosa, pero ahora me siento olvidado». Coutinho, como siempre, escuchó a su amigo con profunda simpatía. Entendió que Ramos no solo estaba triste por perder su trabajo, sino también por el sentimiento de perder su confianza inherente. Coutinho tiene claro lo fuerte e inteligente que es este amigo, pero los fracasos consecutivos han hecho que Ramos pierda la fe en sí mismo. «No estás olvidado, Ramos», dijo Coutinho en voz baja, mirando directamente a Ramos con determinación. «Simplemente estás pasando por un momento difícil. No todos pueden encontrar su camino de inmediato. Eres un gran caballo y creo que encontrarás tu verdadero lugar». Pero Ramos negó con la cabeza, incapaz de ocultar su preocupación. «Es fácil para ti decirlo, Coutinho. Lo he intentado muchas veces, pero en todas partes me cierran las puertas. Siento que ya no valgo nada». Coutinho se acercó y apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Ramos como gesto de consuelo. «Tu valor no está en si tienes trabajo o no, sino en quién eres, Ramos. Lo has dado todo y eso nadie te lo puede quitar. Recuerda, no se trata del mérito, no se trata de lo que te hace quién eres, sino cómo afrontas las dificultades, porque tal vez se esté abriendo la puerta adecuada para ti en algún lugar que aún no has visto». Las palabras de Coutinho, aunque suaves, calaron profundamente en la mente de Ramos. En ese momento, Ramos se dio cuenta de que todavía tenía un amigo leal a su lado, alguien que lo entendía y creía en él incluso cuando dudaba de sí mismo. El consuelo de Coutinho fue como una lluvia fresca que caía sobre las tierras secas del corazón de Ramos, trayendo un poco de esperanza en medio de los días de fracaso. Con el paso del tiempo, Ramos siguió buscando un nuevo trabajo, aunque todavía estaba lleno de preocupaciones. Cada vez que fue rechazado recordó las palabras de Coutinho, que necesitaba tener paciencia y seguir adelante. Aunque el camino por delante todavía está lleno de espinas, con el compañerismo y el aliento de un buen amigo, Ramos siente que ya no está solo. Sabe que no importa cuántas veces falle, mientras tenga perseverancia encontrará la luz al final del camino. Cada semana,
en la colina familiar, Ramos y Coutinho todavía se encuentran y comparten sobre la vida. Ramos ha empezado a comprender que lo más importante en la vida no es el trabajo, sino que son las relaciones y las amistades sinceras como la suya y la de Coutinho las que valen la pena. Ramos ya no busca un trabajo solo por estabilidad, sino que busca un lugar al que realmente pueda pertenecer, un lugar donde pueda seguir aportando y empezar de nuevo. Aunque todavía quedan muchas dificultades por delante, Ramos ahora tiene más confianza en sí mismo y en su futuro. Sabe que la vida siempre tendrá altibajos y que cada fracaso es una lección valiosa. Pero lo más importante es que entiende que nunca está solo en ese camino, porque Coutinho, su leal y paciente amigo, siempre está dispuesto a estar a su lado, dispuesto a escucharlo y animarlo a superar todos los desafíos. Después de meses de no encontrar un trabajo estable, Ramos poco a poco fue cayendo en la desesperación. Una vez fuerte y confiado, ahora está atormentado por la preocupación y la inseguridad. Una tarde, sentado con Coutinho en lo alto del cerro, Ramos le confesó que necesitaba un cambio y quería trabajar en la finca de Don Colando. Ramos pidió urgentemente a Coutinho que le presentara a Don Colando, creyendo que podría ayudar en la finca. Aunque Coutinho quiso ayudar, entendió que Don Colando era muy cuidadoso en la elección de las personas y la finca no necesitaba mano de obra adicional. Coutinho aceptó ayudar si tuviera la oportunidad, pero advirtió a Ramos que no esperara demasiado. Ramos, aunque lo entendía, todavía no podía dejar de preocuparse porque había perdido demasiado y no le quedaba tiempo para ser paciente. Los dos se sentaron en silencio. Coutinho reflexionaba sobre la amistad y la responsabilidad en el trabajo. Al día siguiente, Coutinho continuó con su trabajo diario, pero todavía preocupado por ayudar a Ramos. Decide avisarle a Don Colando cuando sea el momento adecuado, pero le preocupan las consecuencias si las cosas no salen como esperaba. Independientemente del resultado, Coutinho sabe que siempre estará al lado de Ramos, apoyando a su amigo en las dificultades. Luego de su conversación con Coutinho, Ramos se fue del cerro con el corazón roto, pero en lugar de sentir el alivio que esperaba, poco a poco fue creciendo en su corazón otro sentimiento. Al principio, estos eran solo pensamientos fugaces. Pero gradualmente se volvieron más agudos, cortando profundamente el alma de Ramos como una espada invisible. Sentimientos de celos comenzaron a brotar en su mente, una emoción que Ramos nunca pensó que experimentaría, especialmente con su mejor amigo, Coutinho. Coutinho tiene todo lo que Ramos siempre quiso. Tiene un trabajo estable, un jefe en el que confía y, sobre todo, la vida de Coutinho siempre parece transcurrir sobre ruedas, sin sufrir incidentes ni fracasos como el de Ramos. Esto hace que Ramos se sienta injusto. Aunque intentó muchas cosas diferentes, todavía no encontraba la estabilidad que tiene Coutinho. El descontento inicial fue solo tristeza y decepción. Pero poco a poco Ramos no pudo negar que se estaba poniendo celoso de su amigo. Ramos empezó a pensar, ¿por qué Coutinho consigue todo tan fácilmente? No era tan ágil ni tan inteligente como Ramos, pero Don Colando lo apreciaba mucho y seguía trabajando. En el corazón de Ramos, se acumularon capas de pensamientos que lentamente se convirtieron en celos. Primero, se dijo a sí mismo que solo quería tener las mismas oportunidades que Coutinho. Pero luego, esos pensamientos se deterioraron gradualmente. Ramos empezó a imaginar un escenario en el que Don Colando lo utilizara más que a Coutinho, llegando incluso a sustituir por completo el puesto de su amigo, en los días siguientes. Ramos comenzó a trazar un plan en su mente, un plan para ganarse la atención y la confianza de Don Colando, a cualquier precio. Pensó que,
Si no podía conseguir el puesto siendo honesto, entonces quizás sabotear a Coutinho sería la única manera. Ramos ya no ve a Coutinho como un amigo íntimo sino como un rival que ocupa el puesto que debería tener. Y para conseguir ese puesto, Ramos sabía que tenía que actuar con decisión. Coutinho, con su carácter amable y honesto, no se dio cuenta de que en el corazón de su amigo se gestaba un conflicto oculto. Seguía tratando a Ramos como de costumbre, compartiendo con confianza historias sobre el trabajo y la vida en la granja. Pero para Ramos, cada vez que escuchaba a Coutinho hablar de pequeños éxitos y elogios de Don Colando, su corazón se llenaba aún más de celos. Ramos empezó a cambiar su comportamiento. Ya no escucha a Coutinho con la misma sinceridad y el mismo compartir de antes, sino que utiliza frases cortas y miradas que ya no son amigables. Ramos ni siquiera pudo ocultar su malestar al ver a Coutinho regresar de la finca con la mirada satisfecha tras cada jornada de trabajo. ¿Don Colando sigue feliz contigo?, preguntó fríamente Ramos una tarde mientras estaban sentados en la colina. Sigue siendo el mismo, respondió Coutinho, sin notar el cambio en su voz. Es mucho trabajo. Pero me siento muy bien. Don Colando es una persona muy justa. Ramos solo sonrió levemente. Pero en su corazón comenzaron a arremolinarse pensamientos más oscuros. ¿Justo? Si es justo, ¿por qué no me da una oportunidad como tú? ¿Que eres mejor que yo? En los días siguientes, Ramos empezó a intentar acercarse a Don Colando. Aparecía más por la granja, pretendiendo ayudar con pequeñas tareas, esperando atraer la atención del jefe. Ramos tampoco dudó en insinuar sus capacidades ante el resto de empleados, como si quisiera confirmar que podría sustituir por completo el puesto de Coutinho. Poco a poco, empezó a contar historias sobre las deficiencias de Coutinho en el trabajo, esperando que a través de los rumores, Don Colando perdiera la fe en su amigo. Una vez, cuando Ramos vio a Coutinho trabajando en un rincón escondido de la finca, decidió aprovechar la oportunidad para llevar su plan un paso más allá. Había oído que Don Colando se interesaba por quienes tuvieran ideas para mejorar la finca, y Ramos pensó que ese era su momento de brillar. Se acercó a Don Colando y le ofreció con franqueza una propuesta que había pensado detenidamente: un nuevo método para mejorar el proceso agrícola. Don Colando, con su habitual mirada penetrante, escuchó a Ramos pero no hizo ningún comentario inmediato. Sin embargo, eso no desanima a Ramos. Pensó que había sembrado una semilla de duda en el corazón de Don Colando sobre la capacidad de gestión de Coutinho. Y así, paso a paso, Ramos siguió alimentando su plan. Comenzó a seguir subrepticiamente los asuntos de Coutinho, esperando encontrar algún pequeño error para exagerar delante de Don Colando. Ramos ya no solo quiere un trabajo estable, ahora quiere más que eso, quiere ver fracasar a Coutinho, para poder ascender a la posición que cree que merece más. Coutinho, todavía fiel a su amigo, no se dio cuenta de que los celos de Ramos se habían convertido en un complot peligroso. Todavía cree en Ramos, todavía espera que su amigo encuentre pronto una salida a sus dificultades. Pero lo que Coutinho no sabe es que Ramos ha pasado de ser un amigo cercano a alguien que está destruyendo silenciosamente todo lo que ha intentado construir. Los celos de Ramos no solo arruinaron su amistad, sino que también le hirieron el alma. Los pensamientos oscuros que creó para sí mismo estaban devorando el optimismo y la fe que alguna vez tuvo. Y cada día que pasa, Ramos se hunde cada vez más en el odio hacia Coutinho, a pesar de que todavía finge ser un buen amigo delante de todos. Pero la vida no es tan fácil como pensaba Ramos. Sus planes, por muy cuidadosamente calculados que sean, pueden tener consecuencias inesperadas.
Después de una larga espera, Ramos tuvo su oportunidad cuando el viejo caballo de la finca Don Colando enfermó y se retiró. Don Colando, aunque no del todo convencido, decidió darle una oportunidad a Ramos ante la falta de gente. Coutinho dio la cara para responder por su amigo y aconsejó a Ramos que continuara con sus esfuerzos. Ramos trabajó duro y fue elogiado, pero sus celos hacia Coutinho crecieron. Aunque Coutinho siempre ayuda, Ramos siente la necesidad de superar a su amigo. Comienza a sabotear silenciosamente el trabajo de Coutinho y a difundir rumores, con la esperanza de ganarse la confianza de Don Colando y un puesto importante en la finca. Luego de meses de constante esfuerzo, Ramos logró lo que siempre quiso, un ascenso en la finca de Don Colando. Los incansables esfuerzos, sumados a la astucia en pequeñas acciones para sabotear a Coutinho, finalmente dieron sus frutos para Ramos. Don Colando empezó a notar su progreso y potencial, y paso a paso le fue asignando a Ramos tareas más importantes. Ramos no es solo un caballo de tiro, se convierte en la mano poderosa de Don Colando, la persona en quien puede confiar las tareas más difíciles y complicadas de la finca. Al principio, Ramos se sintió eufórico, como si todos sus esfuerzos y cálculos finalmente hubieran dado sus frutos. Pero junto a esa alegría, también surgió un cambio impredecible en el corazón de Ramos. Sus celos, ambición y naturaleza oscura se hicieron más fuertes, como un animal salvaje incontrolable. Este ascenso no dejó satisfecho a Ramos, al contrario, despertó en él una sed insaciable. No solo quiere demostrar que es mejor que Coutinho, sino que también quiere hacerse cargo de toda la finca. Para convertirse en el único caballo en el que Don Colando confía absolutamente. Cuanto más importantes son las tareas asignadas a Ramos, más se aleja Ramos de Coutinho. Las reuniones íntimas en las altas colinas gradualmente se volvieron raras. Cada vez que Coutinho intentaba concertar una cita, Ramos a menudo la evitaba, alegando trabajo ocupado o pareciendo demasiado cansado para hablar. En cambio, Ramos pasó más tiempo con Don Colando, tratando de fortalecer la confianza de su jefe. Ya no ve a Coutinho como un amigo, sino solo como una pálida sombra, alguien en quien alguna vez tuvo que confiar pero que ahora se ha convertido en un obstáculo en su camino. Mientras tanto, Coutinho, con su carácter honesto y sincero, empezó a sentirse cada vez más alejado de Ramos. No entendía que había cambiado. Si bien ayudó en lo posible a su amigo, ahora, cada vez que Coutinho intenta acercarse, Ramos reacciona con frialdad y distancia. Una vez, cuando Coutinho sugirió que los dos se reunieran como antes, Ramos simplemente se encogió de hombros y dijo con indiferencia: «Ya no tenemos tiempo para eso, Coutinho. Estoy ocupado con el trabajo. Creo que también deberías concentrarte en tu trabajar más». Esas palabras no solo hirieron a Coutinho, sino que también le hicieron darse cuenta de que algo había cambiado completamente en Ramos. El amigo que una vez conoció, al que confiaba y al que apegaba ahora, se ha convertido en un extraño. Ya no vio la sinceridad y la amistad que alguna vez compartieron, sino que vio un caballo obsesionado con el poder y la ambición. Ramos, en el fondo de su corazón, tenía claro que se alejaba cada vez más de Coutinho, pero no se sentía culpable en absoluto. De hecho, Ramos incluso se sintió aliviado de no tener que fingir ser amigo de Coutinho. Pensó que esta relación era solo una carga, una barrera que le impedía llegar más lejos. Había logrado lo que quería, la confianza de Don Colando, y para Ramos eso era lo más importante. Junto con su distancia emocional, Ramos también comenzó a comportarse más públicamente.
Ya no intentó ocultar sus celos y ambición como antes. Asumió proactivamente trabajo adicional que debería haber sido responsabilidad de Coutinho. A los ojos de don Colando, eso fortaleció aún más su confianza en Ramos. «Es realmente un caballo digno de confianza», dijo una vez don Colando a algunos de los peones del rancho. A diferencia de Coutinho, Ramos siempre está dispuesto a afrontar cualquier tarea, por difícil que sea. Cada elogio de don Colando hacía que el corazón de Ramos se llenara de orgullo, pero al mismo tiempo también lo hacía más hostil hacia Coutinho. Empezó a pensar que, para llegar realmente lejos y convertirse en la persona más importante de la finca, tenía que deshacerse de Coutinho por completo. No directamente, sino paso a paso, fue perdiendo la confianza de don Colando y poco a poco fue olvidado. Ramos empezó a aprovechar cada oportunidad para hacer parecer inferior a Coutinho frente a don Colando. Creó hábilmente situaciones en las que Coutinho sería visto como alguien que ya no era eficaz, que ya no era capaz de hacer el trabajo. Ramos siempre exagera los pequeños errores que comete Coutinho ante el técnico. «Coutinho no parece tan ágil como antes», comentó con indiferencia Ramos en una pequeña reunión de trabajadores agrícolas. «No digo que sea incompetente, pero tal vez sea hora de que consideremos asignar tareas más importantes a personas más jóvenes y más fuertes». Cada palabra de Ramos fue un golpe oculto para derribar a Coutinho, y empezaron a surtir efecto. Don Colando, sin decirlo en voz alta, poco a poco le fue asignando menos trabajo a Coutinho. Comenzó a traspasar a Ramos puestos importantes que antes pertenecían a Coutinho. Coutinho aún conserva su trabajo en la finca, pero la confianza que don Colando tiene en él ya no es la misma. Coutinho se dio cuenta de eso. No podía entender por qué las cosas cambiaron tan rápido. En el corazón de Coutinho todavía existe la creencia de que Ramos no tiene malicia, que todos estos cambios son aleatorios y sin ningún cálculo. Pero en el fondo, Coutinho sentía que algo no andaba bien y ese sentimiento creció, haciéndolo preocuparse por su futuro en la finca. Mientras tanto, Ramos se hunde cada vez más en sus ambiciones y su oscura naturaleza. Ya no ve a Coutinho como un amigo sino solo como un obstáculo que hay que eliminar. Él cree que se merece todo lo que tiene, y para mantener su posición, está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso destruir a la persona que alguna vez fue su amigo más cercano. Cuanto más avanza Ramos, más se distancia de su verdadero yo. Los valores que alguna vez lo hicieron especial, inteligencia, coraje, ahora son reemplazados por la ambición y el egoísmo. Ramos se convirtió en un caballo fuerte, pero por dentro se perdió. El ascenso de Ramos no se debió solo al trabajo duro, sino que también fue el resultado de un plan sofisticado motivado por los celos. Ramos quería deshacerse de Coutinho y comenzó a difundir rumores que implicaban que Coutinho era viejo, débil y menos cuidadoso. Poco a poco, Ramos creó pequeños incidentes para culpar a Coutinho, haciendo dudar a don Colando de la prudencia del fiel embaucador. Coutinho no sabía que estaba siendo perjudicado por Ramos. Siguió trabajando duro pero sintió un cambio en el trato que le daba don Colando. Mientras tanto, Ramos se mostró complaciente con su éxito al sabotear a su amigo, creyendo que tarde o temprano don Colando perdería la confianza en Coutinho y él sería la persona de mayor confianza. Sin embargo, Ramos no previó que su crueldad provocaría consecuencias inesperadas tanto para Coutinho como para él mismo. Coutinho se encontraba en medio de una granja familiar, a la que se había dedicado durante muchos años, pero que ahora se sentía extraño y solo. Don Colando, el dueño al que respetaba, empezó a dudar de él tras sucesivos incidentes de los que Coutinho desconocía la causa.
Cada reproche de don Colando era como un cuchillo para la autoestima de Coutinho. Haciéndole preguntarse qué había pasado, Coutinho se sintió traicionado cuando Ramos, su mejor amigo, se volvió distante y frío. No sabía que fue Ramos quien en secreto le hizo daño. Largas noches. Coutinho reflexiona sobre el inexplicable cambio, sintiéndose aislado de la vida que una vez amó. Aunque intenta trabajar más duro, todavía no puede recuperar la confianza de don Colando ni salvar su amistad con Ramos. En medio de una tarde sofocante, don Colando se enfrentó a Coutinho con el rostro lleno de desilusión y enfado. Ramos se quedó quieto, tranquilo y sereno. Después de meses de manipulación, Ramos logró hacerle creer a don Colando que Coutinho causaba todos los problemas en la finca. Don Colando, perdiendo la fe en Coutinho, declaró que ya no podía retenerlo. Coutinho está desesperado. Es inexplicable y se siente traicionado por su mejor amigo. Aunque le rogó a Ramos que hablara, solo recibió un silencio impasible. Don Colando ordena desalojar a Coutinho de la finca, y él se va solo, dolorido, enfrentando la traición y un futuro incierto. Mientras los pasos de Coutinho salían lentamente de la puerta de la granja, una sensación de frío invadió toda su mente. Lo perdió todo, su trabajo, la casa que consideraba su hogar y a su amigo más cercano, Ramos. Pero en ese momento oscuro, cuando la desesperación lo consumía casi por completo, una luz de repente brilló en la mente de Coutinho. Las piezas del rompecabezas que había ignorado obstinadamente durante tanto tiempo comenzaron a conectarse y se dio cuenta de la horrible verdad. Todos los incidentes, las veces que le culparon injustamente, la mano de Ramos estuvo detrás. Coutinho se detuvo en medio del desierto vacío, con los ojos bien abiertos, llenos de sorpresa y decepción. Recordó los ojos de Ramos, la frialdad de sus últimos encuentros. De amigo sincero, Ramos ha pasado a ser extraño, frío y calculador. Fue Ramos quien lo empujó hasta este punto. Fue traicionado por el amigo que alguna vez consideró un hermano. Esa verdad no solo dolió a Coutinho, sino que lo dejó tan vacío que ya no supo cómo seguir con su vida. Tú me hiciste esto, Ramos. ¿Por qué? Susurró Coutinho, con las piernas temblando porque la verdad era demasiado difícil de soportar. Desesperado, Coutinho decidió que no podía volver atrás. Tuvo que abandonar la finca, lejos de los recuerdos de un amigo que lo traicionó. Con cada paso que se alejaba, Coutinho sentía que su corazón se iba vaciando poco a poco. No sabía a dónde iba, no sabía qué podía hacer, pero tenía una cosa segura, no le quedaba nada a donde regresar, dejando todo atrás, la granja, sus recuerdos y Ramos. Coutinho emprende un nuevo viaje, cargando consigo la soledad y el dolor de la traición. Su corazón ya no tenía la seguridad y la paz que alguna vez tuvo en la granja. Cada paso en el seco camino del desierto era un recordatorio de que había perdido al amigo en el que confiaba más que en nadie. Mientras tanto, en la finca, Ramos seguía avanzando. Había logrado el objetivo que siempre había deseado, la confianza absoluta de don Colando. A Ramos ahora se le asignan tareas más importantes y tiene mayor influencia en el manejo de la granja. Poco a poco todos en la finca ven a Ramos como el importante sucesor de don Colando. Y él siente el respeto que anhela, pero dentro de Ramos, un extraño sentimiento empezó a crecer. Al principio pensó que su victoria le traería una sensación de satisfacción, pero en cambio, cada vez que recordaba el momento en que don Colando echó a Coutinho de la finca, Ramos sentía un vacío y tristeza en su corazón.
Ya no se sentía feliz por su éxito. Todo lo que ha logrado proviene de la traición, y eso ahora está corroyendo su alma. Ramos recuerda los días en que él y Coutinho eran amigos cercanos, las tardes en que los dos se sentaban en las altas colinas contemplando el atardecer y compartiendo todo tipo de historias. Esos recuerdos, aparentemente olvidados por Ramos, ahora regresan con fuerza. Extrañaba la mirada sincera de Coutinho, su paciencia y devoción, y se dio cuenta de que había traicionado no solo a un amigo, sino también a sí mismo. Los sentimientos de culpa atormentan a Ramos. No podía volver atrás y admitir lo que había hecho, pero tampoco podía escapar de la obsesión de esa traición. Cada vez que Don Colando lo elogiaba, cada vez que asumía más responsabilidades, Ramos solo sentía que se hundía más en el fango de la mentira. El vacío en su corazón se hacía cada vez más grande, hasta el punto de que todo lo que había ganado parecía carecer de sentido. Coutinho, en su nuevo viaje, aunque herido por la traición, también se dio cuenta de que esta partida podría ser una oportunidad para redescubrirse a sí mismo. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que tenía que seguir adelante, encontrar una manera de superar el vacío y encontrar esperanza para sí mismo. Y tal vez, algún día, encuentre la paz que perdió. La historia termina con un profundo mensaje sobre los celos y la traición. A veces, el amigo en el que más confiamos es el que más puede hacernos daño. Los celos pueden destruir relaciones cercanas y hacer que las personas pierdan sus mejores valores. Hoy nuestra historia termina aquí. Esperamos que estas cosas reflexivas y significativas nos ayuden a cada uno de nosotros a vivir de manera más sincera y veraz con las personas que nos rodean, los amigos que consideramos más necesitados. Muchas gracias por acompañarme siempre a lo largo de este viaje reflexivo y brindarme inspiración y fuerte motivación para que cada uno de nosotros mejoremos día a día. Te deseo paz y felicidad. Nos vemos de nuevo.